Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anthony Sánchez, estudiante de la sección 2 de Electrónica 3. El día de hoy les traigo un problema de circuito retroalimentado negativamente, como se observa acá, el circuito de la figura, donde el enunciado dice: el amplificador retroalimentado de la figura se utiliza un amplificador operacional ideal. Haya la ganancia de tensión V0 entre V sub S, la resistencia vista por la salida, por la entrada, y la de la salida. Use beta 100, corriente del colector 2 mA y voltaje térmico 25 mV. Como podemos ver acá, el transistor se encuentra con un circuito de autopolarización, por lo que primero tendremos que calcular un equivalente de Thevenin desde estos dos terminales. Por lo tanto, como se explica más abajo, el paso 1 antes de hacer cualquier análisis es verificar el tipo de conexión. Acá vemos que en la entrada no hay un voltaje en común para la red P y la red A. En este caso, con la red B va a ser el conjunto de resistencias que se encuentran en esta parte de abajo, mientras que la red A va a ser el camino directo del transistor hacia el amplificador operacional. Por lo tanto, si acomodamos la red B, nos quedaría de esta forma en este cuadro que está acá. Y volviendo al tema del equivalente de Thevenin, la resistencia vista de estos dos terminales la podemos simplificar de esta manera. Como sabemos que en AC los capacitores se cortocircuitan, el equivalente va a ser el paralelo de 5K, que sería 2,5K en paralelo con 1K, como se observa en este cálculo. Luego el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de la fuente V sub S, haciendo un divisor de voltaje por el equivalente del paralelo de estas dos resistencias de 5K, sería V sub S por 2,5K entre la suma de 1K más 2,5K, como se observa en este cálculo posterior. Debemos notar que debemos hacer énfasis en que el circuito se encuentra retroalimentado negativamente, ya que se emplea el uso de un transistor. Seguidamente redibujamos la red P para así hallar la impedancia de entrada y de salida de esa red, para sustituirlas en la red A nueva redibujada. Primero que nada tenemos que ver que la conexión es una conexión serie paralelo, y por lo tanto nuestro sistema de ecuaciones de nuestro cuadripolo serán de parámetros híbridos, ya que la red A comparte en común con la red B la corriente, y en la entrada y a la salida comparten el mismo voltaje, como se puede observar acá. Entonces, si hacemos un análisis de cuadripolo, debemos poner nuestro primer elemento lo que comparten, que son las corrientes, y nuestro segundo elemento lo que comparten a la salida, que son los voltajes. Asimismo, el término independiente sería voltaje 1, que es lo que no comparten en la entrada, y la corriente 2 a la salida, que es lo que no comparten a la salida. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones nos quedaría de esta manera. Ya que hemos arreglado el sistema de ecuaciones de esta forma, nuestro parámetro B va a ser el elemento H12, y eso se halla cuando la corriente de entrada es 0. Por lo tanto, determinamos que es 0,5, haciendo un divisor de voltaje de esta forma. Tendríamos el voltaje 2 por 100 ohm sobre la suma de las dos resistencias. Por eso nos da 0,5. Luego la impedancia Z y su B a la entrada del cuadripolo sería H11 cuando el voltaje 2 es 0, es decir, este es el cortocircuito. Por lo tanto, tendríamos el paralelo, que sería 50 ohm. Finalmente, la impedancia de salida, por ser en parámetros híbridos, tendríamos que sería H22, ya que nos quedaría I2 sobre B2. Esto sería una admitancia, mejor dicho. Pero como nos interesa es la impedancia, sería el inverso. Por lo tanto, el inverso de 1 sobre 200 sería 200 ohm. Teniendo nuestros parámetros equivalentes, redibujamos la red A, sustituyendo en el emisor del transistor la resistencia de 50 ohm y
a la salida la resistencia de 200 ohms que ya acabamos de calcular. Nótese que en la entrada no inversora del amplificador va una resistencia y no tiene algún valor. Eso en el problema original no tenía ningún valor y en realidad no depende del valor que tenga, porque igual es puesta a tierra y como hay nodo virtual, como se puede observar acá, el voltaje cero que hay de la tierra se va a reflejar en la entrada inversora. Eso más adelante nos va a ayudar para hacer un cálculo posterior. Bueno, ya que no nos dan directamente la corriente del colector, el voltaje térmico y el beta, calculamos directamente el RP del transistor 1. Ahora bien, necesitamos calcular A, que es la ganancia a lazo cerrado. Ya tenemos B y ahora nos falta calcular la A minúscula. Recordemos que la ganancia a lazo cerrado es A minúscula sobre 1 más A por B. Mediante la relación, lo que tenemos que calcular mediante la relación de su cero prima, que es la nueva red A redibujada sobre el voltaje de Thevenin. Esto ya de plano sabemos que por ser un amplificador inversor el que tenemos acá, sabemos que el voltaje de su cero prima entre B sub X es directamente menos la resistencia de retroalimentación 10K sobre 2K, como se puede observar en esta forma, en esta ecuación. Luego, seguidamente, para poder relacionar este equivalente, este voltaje X con el voltaje de Thevenin, hacemos una Z equivalente vista desde este lado del circuito, hacia la derecha. Como ya les dije, en este punto tenemos 0 volt, porque hay retroalimentación negativa, tenemos nodo virtual, y tendríamos que la impedancia Z equivalente sería el paralelo de 2K por el paralelo de 2K, que sería, por 2K, sería 1K. Como se observa en lo descrito. Por lo tanto, el voltaje X sería menos ZX, ya lo describimos, por beta veces la corriente de la base, ya que recordemos que por este camino viene beta veces la corriente de la base y tiene que ser negativa, porque si va en este sentido, el voltaje que nos interesa tiene polaridad más menos referente a tierra. Luego, haciendo una malla en este pedazo del circuito, podemos determinar que la corriente de la base nos queda voltaje de Thevenin sobre R de Thevenin más RP más 1 más beta por 50. Si sustituimos esta I de base en esta expresión, nos queda lo siguiente. Por lo tanto, ya tenemos que el voltaje de X sobre el voltaje de Thevenin es esta expresión que está acá. Y finalmente podremos conseguir el voltaje de su cero prima sobre B de Thevenin mediante las dos expresiones que ya calculamos, la de la ganancia del amplificador y la que acabamos de calcular, donde se eliminarán las B sub X respectivas y obtendremos lo que nos interesa. Aquí falta un prima. Finalmente tenemos que la A minúscula es 71,2831. Teniendo ya el valor de A y B, podemos calcular la ganancia a lazo cerrado que bien les dije, para finalmente encontrar A mayúscula. Tenemos que dar este valor de acá, K, que es equivalente a K, que es B sub 0 sobre B sub S. Bien recordemos que el B de Thevenin es 0,7143 B sub S, y multiplicamos este elemento por este número que ya teníamos. Luego finalmente calculamos la impedancia de entrada de la siguiente manera. La impedancia de entrada en este circuito de la red A redibujada va a ser la R de Thevenin más una RP más la impedancia de 50 ohm, que la subimos hacia la base multiplicando por 1 más beta, y obtenemos este valor que está acá. Luego, mediante la ecuación, la impedancia Z y su F, por estar en esta forma en serie, va a tener la siguiente ecuación, ZI por 1 más A por B. Estos valores ya los calculamos, y empleando los números tenemos este valor. Por último, nos quedaría calcular la ZIN, que es la impedancia general del circuito original, que es la que nos piden en el problema. ¿Cómo calculamos esta ZIN? Necesitamos una ZY auxiliar, a la cual vamos a restarle la resistencia de Thevenin que ya calculamos a la ZIF, puesto que el circuito lo estamos viendo desde este punto en adelante. Pero necesitamos restarle el R de Thevenin, que en el circuito original
este RDTevenin no lo tiene. Claro que luego a esa resistencia deberemos sumarle la de 1K que tiene el circuito original, como bien se observa acá. Tenemos que la ZY es la ZF que la calculamos anteriormente menos la RDTevenin y obtenemos este valor. Luego la resistencia de 1K que ya les acabo de decir que hay que sumársela, se le suma el paralelo de las dos resistencias de autopolarización y se le hace el paralelo con esa ZY auxiliar que acabamos de calcular. Por último nos queda calcular la Z de salida general del circuito, pero primero tenemos que calcular la Z de la red A redibujada. Como bien sabemos que los amplificadores operacionales tienen una impedancia de salida muy pequeña, un número muy pequeño en paralelo con 200 va a tender siempre más pequeño, por lo tanto la ZO va a ser 0 o muy aproximada a 0. Por lo tanto la ZOF de la fórmula va a ser 0, porque si este es 0, algo 0 sobre algo va a ser 0. Y finalmente la Z del circuito original del problema va a ser 0 porque, como les acabo de decir, la impedancia de un amplificador a la salida es muy pequeña. Espero que este problema les haya sido útil. Muchas gracias por ver el video.